Muy buenas tardes. A nombre de la Municipalidad de Lima, les damos la más cordial bienvenida. Antes de dar inicio a la sesión, informamos a todos los participantes que las ponencias están siendo grabadas con fines académicos y que serán transmitidas a través de las plataformas virtuales. Asimismo, se les solicita a cada uno de los asistentes mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Cualquier consulta sobre la ponencia se realizará a través del chat. A continuación vamos a dar inicio a la tercera fecha de la cuarta jornada de conservación y restauración. En esta oportunidad me es grato presentar a Pilar Portocarrero, quien estará a cargo de la moderación de la primera ponencia del día. Pilar, tus palabras. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Mari, por la presentación. Vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy a cargo de Marisabel Medina Castro, quien es bachiller en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es licenciada en Educación por la Universidad Cayetano Heredia. Tiene una maestría en Arqueología Andina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene 26 años de experiencia como docente universitaria y 28 años como conservadora textil. E igualmente tiene experiencia en entidades del Estado y particulares. El título de la ponencia es La importancia de la conservación en el proceso de contextualización de material Paracas. Adelante, Marisabel, con tu ponencia. Muchas gracias, Pilar. Voy a compartir la pantalla, entonces. Me dicen, por favor, si se está visualizando. Sí, Marisabel. Podemos ver tu ponencia. Ok. No sé si interrumpe alguna. Yo veo acá unos recuadros en la parte superior. No sé si ustedes también. No, al menos. Ok. No Bien. sé. Gracias. El tema es cómo la conservación nos ayuda a, bueno, lo importante a mantener las colecciones, a hacer diversos procesos que nos aseguren la continuidad de ellos en el tiempo. Y voy a hablar un poco sobre la realidad del material, en este caso solamente Paracas, que alberga el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Bien. Dentro de las terminologías que manejamos en el ámbito de la conservación, se han desarrollado algunas definiciones y sobre ellas, sobre qué es la conservación y sus niveles de intervención. Creo que la mayoría que estamos en este campo lo conocemos muy bien, pero sin embargo quiero solamente especificar esos tres niveles. La conservación preventiva, que son todas las acciones que tomamos en relación al factor externo, del objeto que estamos preservando, los objetos, en este caso las colecciones. El término de conservación curativa, las acciones directas que se dan sobre la estabilización de esos objetos para no perderlos en el tiempo. Y la restauración ya son acciones directas sobre el bien que van a ayudar a estabilizarlos, a que dentro del manejo se respete el material original. Mayormente, en algunos casos pueden modificar algún aspecto del bien y están dirigidos sobre todo cuando tenemos presentaciones de material para exposiciones en el ámbito museable y utilizamos ese término de esta definición de restauración. Bien. La documentación en el uso de las colecciones de todas las instituciones, ¿no? Es una labor compleja, como dice aquí la literatura, de gestión de una colección. Necesita tiempo y raramente puede finalizarse. A veces consideramos que los procesos los terminamos y ya acabamos con el tema, por ejemplo, de los registros o inventarios.
Sin embargo, es una actividad constante para la cual se necesita de procesos de registro, inventario y catalogación del objeto, los cuales incluyen además la búsqueda y recopilación de la documentación existente, la revisión de esa información, y esto es muy importante, el incremento constante de esta misma información en el soporte apropiado, ¿no? El que hayamos elegido, el que manejemos en nuestras instituciones y nos sirva realmente para ir alimentándolos y planteando nuevos métodos de trabajo. Con ello, lo que trato de hacer ahora con esta presentación es englobar no solamente el tema de la colección textil, que es donde directamente he desarrollado la contextualización Paracas, sino realmente ver la dimensión del trabajo que hace el Museo Nacional en todas sus colecciones para poder salvaguardar este bien patrimonial que es Paracas. Viendo un poco sobre la historia de esta sociedad Paracas, ¿no? Hacia 1915 al 20, el doctor Tello tiene una noticias que en el sur se está movilizando material y lo están denominando como Protonazca. Entonces, estaba siendo saqueado este lugar, se estaba vendiendo mucho de este material, comercializando con ello desde esas épocas tempranas. Entonces, en esta diapositiva, ¿no? Que es la fuente del material de patrimonio del Ministerio de la Cultura, me pareció interesante mostrar realmente todos los objetos y entre ellos justamente tenemos aquí un manto Paracas, ¿no? Con el tema del tráfico ilícito. Frente a este problema que estaba generándose en el sur, el doctor Tello tiene la inquietud de movilizarse hacia este lugar y determinar realmente si los objetos que se están presentando, de qué temporalidad son, porque unos los generalizaban como Nazca, otros como proto-Nazca, o sea, objetos más tempranos, en el caso de los textiles sobre todo, ¿no? Que los propios Nazca. Cuando nos ubicamos en el lugar de donde procede el material Paracas, tenemos la bahía, se encontraron 3 cementerios importantes. Primero se encontró el de Cerro Colorado, perdón, el de Paracas Cavernas, todo está en un conjunto que se llama Cerro Colorado, y bueno, esto lo hemos visto hasta desde el colegio, el tema de las cavernas que son como copas invertidas y que al interior se han encontrado fardos funerarios. En el lado este de la ladera norte de Cerro Colorado se encontró después, hacia Cavernas se encuentra hacia 1925 y Huaricayán se encuentra hacia 1928-29. Y Arena Blanca se encuentra también casi en esos periodos similares, que es un cementerio que está al frente. Entonces, estos 3 cementerios pertenecen al desarrollo de la cultura Paracas. Eso es lo que se decía en esas épocas, ¿no? Después ahora realmente con las investigaciones se está documentando mayor rango de espacio del desarrollo de esta cultura y que probablemente este lugar sirvió solamente como una zona de enterramiento. Bien, conociendo el lugar, viendo la posibilidad de lo que surgía en ese momento de los saqueos, porque son grandes extensiones casi desérticas, entonces surge la idea de realizar un rescate. Estos son los cementerios, las tumbas cavernas y los entierros necrópolis. El doctor Tello cuando llega se contacta con los mismos huaqueros, ¿no? Para poder encontrar el lugar preciso de donde estaban extrayéndose estos materiales. Entonces Quintana es uno de ellos y lo lleva al lugar y cuando ven realmente la fragilidad del saqueo que está sucediendo, deciden hacer un rescate. Entonces, cuando se hace el rescate, estos son imágenes de archivo, se hace rápidamente, en pocos años, ¿no? Se sacaron casi 800 fardos funerarios entre las diversas temporalidades de cavernas y de necrópolis. Aquí hay algo que quiero resaltar nuevamente. El buen recaudo de estas fotos, de los documentos,
que se tiene, por ejemplo, en el archivo, propiamente en el archivo Tello del Museo Nacional, porque el archivo Tello está dividido en 3 lugares, en Ribagüero, en Casona de San Marcos y otra parte en el Museo Nacional, se ha podido, ¿no?, utilizar como referente en la investigación sobre Paracas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo están llevando los fardos funerarios, ¿no?, cargándolos entre telas, porque algunos eran muy grandes, se dice que algunos pesaban hasta 200 kilos, entonces se necesitaba de varias personas para ir sacándolos. Ustedes pueden ver aquí toda la exposición de estos fardos, ¿no? Esta es la zona de Huaricayán, y cómo los están rescatando realmente, porque fue rápido el trabajo que se hizo ahí. Las colecciones en el Museo Nacional, donde se encuentran, vamos a hablar solamente de Paracas, está distribuido en 6 colecciones. La colección lítica, la colección de cerámica, la colección de antropología física, donde están los cuerpos, la colección de orgánico, que podemos encontrar objetos de madera, objetos de plumas, pieles eh, y otros objetos asociados, la colección de textiles, la colección de metales y el archivo Tello. Con todos ellos, para organizarnos en el contexto y recuperación de datos de Paracas, se tiene que trabajar en conjunto. La información está en todas las áreas. Quiere decir que un fardo funerario, todo su contenido, después de haber sido estudiado, se diversificaba en el sistema de almacenamiento de estas colecciones. Entonces, para armar un contexto Paracas, tenemos que recurrir a cada una de las colecciones para obtener la información precisa. ¿Qué es lo que hace cada colección? Se encarga de registrar en una base de datos su material, se encarga de preservar el material en diversos sistemas de almacenamiento, ¿no?, acondicionados según los formatos de los mismos y las condiciones del estado de conservación. Se encarga de evaluar las condiciones y generar su puesta en valor. Esto es importante, se da con todas las colecciones, pero hoy nos vamos a centrar solamente en Paracas. Si nosotros consideramos el material Paracas, cuánto tiempo de permanencia tiene fuera de la bahía después de su rescate, estamos hablando casi de unos, a ver, más, ya va a ser 100 años, ¿no? Se va a cumplir dentro de poco, casi unos 95 años ya se rescató de estas colecciones. Entonces, durante ese tiempo surgieron varios lugares donde estuvo almacenada y finalmente se quedó en lo que se denominó el Museo Nacional de Arqueología y Antropología. Después, en el año 92, ya se fusiona con el Museo de Historia. Ok. Gracias al archivo Tello tenemos estos registros fotográficos de campo, ¿no? Entonces nosotros, si queremos medir un poco las condiciones del estado de conservación de las piezas, podemos básicamente revisar estas fotos, ver cómo estaban expuestas, qué era lo que contenía al exterior estos fardos. En algunos casos se ven, no sé si la siguiente foto nos permite, se ven, por ejemplo, uno de los mantos, ¿no?, que los tenemos registrados en el área. Se ve en qué condiciones había salido, cómo fue aperturado en el mismo campo para revisar, ¿no?, el contenido rápido de esta momia. Entonces, estas fotografías también nos ayudan a recuperar datos importantes sobre los fardos funerarios. Entonces, el trabajo del archivo es importante para nosotros, ¿no?, en la recuperación de esta información. Bueno, aquí está el doctor Tello y su equipo, ¿no? Los procesos, por ejemplo, por los que pasó los fardos. Siempre hemos tenido deficiencias económicas y el doctor Tello también las tuvo. Una de las maneras de poder ganar expectativas sobre este material y tener donaciones era justamente la apertura de estos fardos en los patios del Museo Nacional. Invitaba a las personas, ¿no?, bien posicionadas, embajadores,
que se interesaban y aportaban de alguna manera, ¿no?, para el sostenimiento y para que se prosiga con el desenfardelamiento de estas momias y poder ver sus contenidos y preservarlos. Entonces, estos también son fotos de archivo donde nos muestra cómo salían algunos de los contenidos, cómo había la diversidad de que algunos fardos estaban en buen estado y otros no. Su discípula, la doctora Rebeca Carrión Cachó, también siguió la misma línea del doctor. Ella también está aquí aperturando uno de los fardos, ¿no?, públicamente. Aquí podemos ver explícitamente cómo era, por ejemplo, los sistemas de amarra, los paños externos que llevaba. Nosotros los conocemos por los protocolos, ¿no?, por los escritos que hay, pero al ver estas fotos, así sea en blanco y negro, podemos correlacionar la información y hacerlo más fluido. El área de registro, todas estas instituciones tienen un área de registro donde se centraliza todo el contenido de las colecciones. Igual, el Museo Nacional tiene un área de registro donde tiene, por ejemplo, la elaboración de estos documentos, de los inventarios generales. Y aquí podemos ver, por ejemplo, unos números. Estos números son los números que se le dan a estos especímenes que van saliendo de los contenidos de los fardos. Entonces, cada espécimen tiene un número determinado y nosotros al final sería ideal correlacionar todos estos números con los objetos que tenemos en las colecciones. Entonces, de esta manera también cuando encontramos, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, números que se han colocado en tarjetitas en el momento que se aperturaron o en la salida del campo de estos especímenes, ¿no? Eso tiene que resguardarse celosamente porque es un documento de origen de estos especímenes que componen los fardos Paracas. También tenemos otros tipos de documentos conjuntamente con los inventarios generales. Tenemos también de los archivos Tello del Museo Nacional, documentos como los saqueos en 1951 y a través de acuarelas se ha podido ver qué especímenes, ¿no?, fueron saqueados, cuáles se recuperaron. Están, por ejemplo, esta denominación que P de Paracas sobre esta numeración que identifica más o menos la procedencia de dónde es, y a la espalda de este acuarela está la firma de Cirilo Guapaya, ¿no?, que fue uno de los artistas que trabajó en conjunto en el equipo del doctor Tello. Gracias a estos artistas, y no solamente era el tema de la fotografía, sino gracias a ellos se podía también generar una secuencia de procesos a través de las acuarelas que dejaron. Vamos a ver en unos momentos uno de ellos. Aquí, por ejemplo, el archivo Tello se organiza de esta manera, ¿no? Tiene el archivo Tello, el número de folio, lo que contiene cada uno de estos folios, ¿no? Ya está bastante organizado. Entonces, cuando uno va como investigador y visita esta área, tiene toda la alternativa de poder saber dónde está el material que estamos buscando para la información que necesitemos. Estos son procesos que no solamente es de organización de documentos, preservar esos documentos también demanda conservadores que están trabajando permanentemente en el lugar. Estas son las relaciones, por ejemplo, que ellos manejan. Esos son los procesos que les decía de los artistas. Entre ellos estuvo don Pedro Rojas Ponce, que era primo del doctor Tello, porque es Tello Rojas. Él era de la Escuela de Bellas Artes y gracias a los dibujos rápidos que iba alzando cuando se iba desenfardelando una de estas momias, ¿no? Después las pasaban como en limpio y tenemos una secuencia, ¿no? Cuando se quita la primera capa, ¿no?, como queda expuesto el manto azul como el que vemos y una piel de animal curtida en la parte superior, un tocado amarrado ahí con plumas. Se sigue aperturando el fardo y se sigue viendo el contenido, ¿no? En este caso son mantos que van envolviendo. Aquí, desde aquí, por ejemplo, este manto, que lo reconozco, ¿no?, es el 1532, yo puedo ver que desde aquí estaba en muy buen estado de conservación.
Y cuando nosotros lo vemos en la realidad, porque se ha exhibido este objeto, realmente es una pieza que se catalogó como A1 porque era una de las piezas que estaba en muy buen estado de conservación. Y eso lo podemos corroborar a través de estas acuarelas, hasta llegar al contenido, ¿no?, del individuo dentro de esta cesta. Entonces, gracias a estas acuarelas también podemos conocer los contenidos, los que en el momento se trabajaron, se dibujaron, ¿no? También nos sirve de referencia para las contextualizaciones. Las capas, ¿no?, cómo se fueron encontrando, y entre capa y capa, los agregados de los especímenes textiles. Algo importante también son las publicaciones. Igual, la revista nacional, la revista del Museo Nacional se vino generando desde 1930, donde comenzaron a publicarse todos estos procesos de protocolos, de aperturas y de contenidos, tanto de los dos cementerios, de Cerro Colorado, perdón, de las cavernas y de Huaricayán, que son las necrópolis, ¿no? Entonces, los mismos que trabajaban con el equipo del doctor Tello, como era Eugenio Yacolés, el doctor Weiss, ella era una extranjera, Lila O'Neill, ¿no? Hicieron los análisis, pero ¿qué nos interesa de estas publicaciones? Por ejemplo, aquí vemos, dice 3 agujas, espécimen 8432. La colección Paracas tiene una denominación que es el 12, por ejemplo, 12/8432. Seguramente que esto le pertenece a un determinado tipo de fardo que está en la documentación de los inventarios. Cuando correlacionamos todo esto y con estas imágenes, ¿no?, tenemos ya una idea del material que está mencionándose en esta publicación. Cuando muchas veces, imagínense, este es un material bastante frágil, eso se denomina un colador, está hecho con una red y un mango de madera, como es totalmente orgánico. Con el tiempo, cuando lo encontramos en la actualidad, muchas veces ya solamente hay un fragmento de ello, ¿no? Pero gracias a estas publicaciones y los dibujos de la época, podemos un poco recomponer cómo era el objeto en inicios, ¿no?, cuando se encontró. Bueno, con las publicaciones también de la doctora Rebeca Carrión Cachó sobre la indumentaria Paracas, que lo publicó la revista Viracocha, se puede obtener información iconográfica. Esto es iconografía temprana. Paracas es iconografía de la época de cavernas, ¿no? Entonces, nos habla también, por ejemplo, de tipos de especímenes, de tumba 34, de espécimen tal. Entonces, cuando nosotros encontramos las piezas, se supone que las piezas, vamos a decir, una mantilla, ¿no?, tendría que tener la representación del contenido que está figurando acá. Y cuando a veces encontramos, ustedes ya van a verlo más adelante, un poco disgregados, rotos, esto nos puede servir de referencia para reconstruirlo. Algo importante, y quiero que recuerden esto, pero lo he puesto nuevamente en una diapositiva. Tenemos un uncu, una guara o taparrabo y una faldilla. Indumentaria de varón, regularmente es todo este contenido, pero es de una indumentaria temprana, es cavernas. Entonces, esto lo registró la doctora Rebeca Carrión en este libro que publicó. Cuando yo he visto en los 90 este material, realmente nunca encontré algo así, ¿no? Decía, ¿por qué en la publicación figura y no lo veo en la realidad? Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, esto ya es necrópolis, igual, ¿no?, en la publicación de la doctora Carrión. Y el área en sí maneja un sistema de registro que está hecho en estas tablas en Excel, donde se hace toda la referencia de la procedencia, de la descripción, de las medidas, del estado de conservación, todo lo que querramos nosotros involucrar para poder después sacar información. Entonces, esta es una partecita de lo que constituye esta base de datos. Esta base de datos es la que se alimenta constantemente, es la que alberga todas las colecciones y podemos filtrarla y sacar solamente, por ejemplo, en este caso, algunos contenidos cavernas, ¿no?
de Paracas. Ese es otro referente que es el que más se adecua realmente al trabajo diario, el que se va alimentando y nos va a servir para poder establecer todos estos contextos. Algo interesante también es, con el archivo se encontraron fotografías sobre muestras museográficas del museo, ¿no? Miren cómo se exhibían antes en vitrinas, en maniquíes, ¿no? Ahora nadie permitiría una exhibición así con mantos que tienen 2000 años de antigüedad, ¿no? Pero en el momento hay que considerar, era la museografía del momento, era necesario seguir difundiendo lo que era esta cultura que se había rescatado, ¿no? A través de sus objetos y lograr que haya gente que colabore, ¿no? Económicamente para seguir preservando este material. Entonces han sido los inicios y épocas muy duras sobre todo, ¿no? Para las colecciones. Pero para nosotros ahora nos deja ver, por ejemplo, el contenido de algunos objetos que cuando los observamos decimos, sí, pues, ¿no? Presenta cierta decoloración, lógico, ¿cuánto tiempo de exposición habrá estado? O puede presentar cierto rasgado, de repente es porque estuvo colgado de esta manera sobre el maniquí. Entonces, estas fotos también que se preservan bien en el archivo, nos ayudan a compilar más información sobre los estados de conservación, sobre la diversidad de material, ¿no? Entonces, todo ello se involucra justamente para hacer los contextos Paracas. Hay una actividad, en este caso es antropología física, que sigue abriendo ciertos paquetes funerarios donde han quedado restos de ciertos especímenes de algunas momias. Entonces, así, por ejemplo, del fardo 8, del fardo 66, del fardo 78, todavía hay contenido adentro que se ha encontrado y se ha comenzado a sacar lo que es textil, lo que corresponde a cada colección y derivarlos a sus áreas para que cada colección tenga sus propios contenidos armados, ¿no? Entonces es una labor constante, no es que ya haya terminado. Estamos hablando solamente de necrópolis de 429 fardos. Los de caverna son otro lote así de grande también y los de arena blanca también. Entonces es una gran cantidad de material. Aquí me voy. Cuando se aperturan las piezas, ¿no? Se colocan, en este caso son como unas cintas de tela y sobre ellas se escribe con una tinta indeleble. Algunos casos sí son cartoncitos o son papeles, ¿no? Pero muchos de ellos fueron en telas también, cosidas, ¿ven? Como está cosida, entonces no se pierde. Es probable que las piezas textiles sí se comiencen a deteriorar, ¿no? Dependiendo del tema de teñido, de sus componentes, pero estas etiquetitas nos ayudan a salvar la información. Acá dice caverna 5, ¿no? Entonces, dentro de los protocolos que están publicados, por ejemplo, en el Paracas 2, podemos saber probablemente que en la caverna 5, ¿cuál fue el contenido de las momias? Bueno, la caverna 5 tuvo 37 individuos. Imagínense, cada individuo tenía un contenido propio, ¿no? Estamos hablando de cuántas piezas. Entonces, esto nos ayuda a recopilar la información para poder asegurarnos que sí, estamos hablando del mismo objeto que dice el protocolo escrito. Este es uno de los coladores. Lo vieron en la publicación, cómo se veía entero, así es como se ven ahora a veces, ¿no? Pero esto es interesante, esta tarjetita nos guarda una información que podemos correlacionarla también con los protocolos de apertura de hace 80 años, ¿no? Y que nos va a denominar que este objeto es correcto, ¿no? En la identificación de su contenido. ¿Se acuerdan que vimos diseños que les dije, iconografía Paracas temprana, ¿no? Entonces, y que estaba corroborada con un espécimen. Claro, podemos encontrar ya no al espécimen completo ni la representación armada, encontramos así, fragmentación del espécimen, porque está hecho en algodón, en una técnica de doble tela, y el algodón se oxida con el paso del tiempo. Entonces ahora para su preservación lo que hacemos, lo colocamos sobre una tela de base para que ya no se siga disgregando, porque envolver esto en un papelito era lo que causaba todo este problema, ¿no? Así como esto que se va deteriorando,
pero que sin embargo mantiene, fue una muy buena idea coser los códigos a los especímenes, ¿no? Podemos saber todavía que es de la quinta caverna, de la momia 21. Entonces, la preservación, la conservación, las acciones curativas, las acciones preventivas, sobre todo, nos ayudan a mantener todavía la presencia de estos objetos en el tiempo, y lo que tenemos que hacer es asociar todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Toda la información y verificarlo con los especímenes para poder tener el resultado de armar los contextos. Aquí tenemos más, ¿no? Aquí también está, por ejemplo, Cerro Colorado, Caverna 5, momia 35. Pero miren, tenemos una momia 35 en Arena Blanca, tenemos una momia 35 en Huaricayán y tenemos una momia 35 en Cavernas. Cuando uno filtra una base de datos y pone momia 35, nos puede salir de los 3 cementerios. Esto, organizándolo, hemos podido recuperar las momias 35 de los 3 cementerios por separado, ¿no? Gracias a esto, ¿no? Acá dice Cerro Colorado, Caverna 5. Definitivamente no dice Arena Blanca ni dice Huaricayán. Entonces, esto nos ayuda a saber que este espécimen corresponde al otro cementerio. Igual lo preservamos sobre una tela para que no se siga disgregando. Este pedacito de publicación que les dije, recuérdenlo. Me pareció fascinante cuando, al buscar material cavernas, que eran los que estaban en peores condiciones, habían a veces paquetitos cosidos sobre sí. Cuando comenzamos a abrir esos paquetitos, encontramos estas prendas que han estado en exhibición en la sala Paracas. Este unku es este que la doctora Carrión había identificado. Esta faldilla era esta que también la doctora Carrión lo vio, y esta guara con este bordado que tiene está aquí, aquí está el bordado. Entonces, las piezas existen, ¿no? No solo en las publicaciones o en los dibujos que hizo la doctora. Y esto es una maravilla cuando comenzamos a hacer contextualización, porque vemos la realidad, la existencia de ellos, ¿no? Y lo que se hizo fue ponerlo en valor, ¿no? Para una exhibición. Entonces son tesoros realmente que se han rescatado y que se ha podido devolver sus contextos iniciales gracias a estas publicaciones, ¿no? Bien, hay ahora algo muy interesante que hemos visto, que pensamos que la restauración, ¿no? Son niveles interesantes, tediosos a veces, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. En un protocolo me decía, la tela roja está anexa a una tela beige. Entonces yo solamente veía un gran paño rojo y no encontraba, y decía, pero tiene la numeración. Sin embargo, en un sector chiquitito, poniendo un cuentahilo encima y una cámara en macro, pude visualizar que realmente aquí había otro color de fibras que estaban entretejidas con la roja, y que seguramente esto era lo único que quedaba de lo que se había mencionado hace 80 años sobre telas de 2 colores, ¿no? En un contenido de un fardo. Entonces, estos análisis exhaustivos, ¿no? Nos ayudan también a verificar. Tenemos que tener mucha paciencia para poder lograr objetivizar lo que estamos buscando también, ¿no? Este es un material que es un bordado, en realidad. Ustedes saben que los paracas se lucían con los bordados, y esto fue un contenido de la momia 298 que se abrió en el 2005. Fue una de las pocas momias que quedaron sin aperturar aparentemente, y entonces cuando se abrió, uno de sus contenidos tenía muchos bordados así, pero un poco disgregados, amontonados, y con una compañera comenzamos a querer un poco armarlo, qué había ahí, porque, como decimos, el hilo tiene memoria y el bordado también. Se puede devolver mediante la forma de las torsiones del hilo del bordado, ¿no? Cómo era la representación que se había logrado con ello. Entonces, en ese ordenamiento comenzamos a trabajar con alfileres entomológicos, ¿no? Íbamos poniendo, humectando un poquito para plancharlo en frío, y
comenzábamos a armar según la disposición de cómo el hilo estaba dispuesto. Así comenzamos a ver varios elementos que estaban constituyendo este bordado. Aquí en una toma, ¿no?, al ras podemos ver la cantidad de alfileres entomológicos que usamos, pero logramos rescatar parte de las imágenes, ¿no? Parte de las imágenes, y cada vez se hacían grupos mayores de estas imágenes, que al principio solo se veía hilos revueltos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pajaritos, ¿no?, avecitas, brazos. Aquí ya estamos armando y separando, ¿no?, para que no se vuelva a disgregar. Lo ponemos entre un tul. Aquí el personaje ya casi recuperado, ¿no? Todavía después se ha recuperado mejor, pero están aquí las aves alrededor, el personaje, sus orejeras, y Delia Ponte hizo una reconstrucción de este personaje, y era así. Algo muy interesante que después, dentro de las publicaciones que se ha hecho en la revista de arqueología sobre la momia 298, Carmen Tais y Delia Ponte hablan sobre el tema de la iconografía. Y este personaje es muy importante porque es el personaje que identifica al individuo que está ahí en el contenido mortuorio. Él, aquí, por primera vez vimos algo, está muerto, ¿no? De aquí, ¿por qué hay tantas avecitas? Porque de aquí, del costado de su cara, está saliendo unos gusanos. Algo que se pudo levantar en dibujo gracias a que se tuvo la paciencia y la organización de cada elemento de bordado que estuvimos manejando, ¿no? Esto no tiene más de 10 por 12 centímetros aproximadamente, y sí nos tomó casi 2 semanas poder armar esta figura, ¿no? Poco a poco. Y después se fueron armando otros fragmentos que constituían un borde decorativo de uno de los mantos. Entonces, así se recupera al personaje, y esta información nos sirve también como documentación después en un plano más del trabajo iconográfico. Bien, dentro de la contextualización, entonces, ¿qué es lo que logramos? Bueno, podemos manejarle varias formas, ¿no? Sí, estamos un poquito ya en el tiempo. Ya. Sería, sí, 2 gracias. minutitos. Ok. El individuo, las cosas que contenía, ¿no? De un poco que se reformula sobre algunos dibujos que se sacan de publicaciones o fotos, y a lo que iba era esto, ¿no? Finalmente yo tengo aquí, por ejemplo, el protocolo que dice la publicación sobre lo que contiene la momia 1, ¿no?, de la Quinta Caverna, y habla sobre el cadáver y algunos otros especímenes, y nos sitúa con este tipo de numeraciones y códigos. Y realmente, cuando se va a verificar, y hemos trabajado en conjunto por eso con las colecciones, en antropología física encontramos al individuo. Efectivamente, es el individuo 1 de la Quinta Caverna, ¿no? Y así como habla sobre el tema del esqueleto, ¿no?, del individuo, igual tenemos, por ejemplo, el siguiente, que es el 1A, el paño que lo acompañaba, ¿no? Lo hemos encontrado también, lo hemos trabajado, ¿no?, extendiéndolo, dándole peso en frío y rescatando toda la información. Entonces, de esta manera, armamos los contextos de cada individuo, soportándonos justamente en todos estos alternativas que tenemos: los especímenes mismos, las publicaciones, las acuarelas, la fotografía, las informaciones, los protocolos. Todo nos sirve para poder sustentar, ¿no?, con seguridad cuáles fueron los verdaderos contenidos desde un principio, porque Paracas tiene un problema grande. Ha sido movido mucho, lo que ahora llamamos disociación, a veces en la pérdida de información sobre los códigos. Ese problema ha tenido Paracas por otras circunstancias, que no es un desorden a propósito, simplemente, ¿no? Ya lo hablaremos en otra oportunidad. Bien, eso era un poco la presentación que quería ofrecerles a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Marisabel, muy interesante, la verdad escucharíamos esto por horas, la verdad muy interesante todo el material que has presentado.
Le agradecemos mucho. Vamos a ir a una pequeña, breve ronda de preguntas. Vamos a ver si hay, por favor, si formulan muy rápido. Todavía no tenemos consultas. Pero bueno, ¿no? Como decía, sumamente importante, ¿no? Todos estos testimonios, no solamente en papel, registros, sino también el testimonio o los registros gráficos, ¿no? Que se mantienen y que se puede recurrir a ellos para contextualizar adecuadamente estos materiales, ¿no? Tan importante y tan detallada, ¿no? Esas acuarelas que mostrabas tan en detalle, con los colores, ¿no? Bastante importantes. Sí. A ver, tenemos parece una consulta. Pregunta Sandra Núñez si pudiera confirmar, bueno, si se entendió bien, si ese trabajo duró 2 semanas. El de la reconstrucción de... Sí, el de la reconstrucción de la forma del personaje, sí, aproximadamente. Ha sido en 2 oportunidades, pero la más grande que ha sido esta ha sido entre 1 a 2 semanas. Ok, gracias. A ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, ahí menciona... Lo que quería decir, Pilar, era algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces, a veces cuando manejamos el tema de los conceptos de conservación, pensamos que está dirigido más al tema de la intervención en restauración. Y eso realmente no se ha demostrado ahora que inclusive en el campo de registro la conservación entra a tallar mucho, ¿no? El tema de que no se genere disociaciones, de que la información no se pierda, es relevante, ¿no? Y para utilizar mecanismos de investigación se recurre a todo lo que podamos tener como evidencia, ¿no? Lo escrito, lo existente, ¿no? Inclusive yo tuve el privilegio de conversar todavía con don Pedro Rojas Ponce, ¿no? Él ya era un hombre de 96 años cuando todavía iba al Museo Nacional, ¿no? A visitarnos. Así que importante, ¿no? Ese testigo de primera línea que fue el señor... Pedro Rojas, sí. ¿No? Sí, Pedro, ¿no? Pedro Rojas, sí, ¿no? Importantísimo. Bueno, parece que no tenemos ninguna otra consulta. Muchísimas gracias, Marisabel, muy interesante. Muchas gracias. Gracias con todos. Vamos a hacer un breve receso y luego vamos a continuar con la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias. Marisabel, nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.